miércoles de Transformando Realidades, como todos los miércoles, el espacio del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. Y hoy te contaba anteriormente que vamos a tratar el tema estudios de imágenes de estadificación inicial y seguimiento de tratamientos. Para ello tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó de Radio Ciudad a la doctora Paula Miño, especialista en diagnóstico por imágenes, y a la licenciada en diagnóstico por imágenes, Lorena Blanchard. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, es un tema que es importante porque de esto depende el tratamiento que se le va a hacer al paciente. Exactamente. Bueno, buenos días a todos. Generalmente, bueno, los pacientes que llegan, digamos, a la consulta o previo a la consulta con diagnóstico por imágenes, ya tienen un estudio anterior que puede ser, por ejemplo, alguna biopsia o alguna colonoscopía, y con estos estudios tienen un diagnóstico inicial. Entonces, es en este momento cuando recurren a la consulta con oncología, y luego es el oncólogo que va a pedir una serie de estudios para saber si la lesión se localiza más allá, por ejemplo, más allá del colon, o si es el pulmón, si se localiza más allá del pulmón. Entonces, se dice estudios de estadificación a estos estudios iniciales para determinar si la lesión compromete más allá del sitio de localización, y también le ayuda al oncólogo a abordar el tratamiento de elección. Bueno, estos estudios generalmente lo que se pide al paciente es un escaneo o una inspección general que puede ir del cerebro, el cuello, el tórax y el abdomen. Generalmente, bueno, se inicia con una tomografía, o sea, todos estos estudios están estandarizados mediante guías de oncología, o sea, qué estudio se determina para estudiar cada parte del cuerpo. Puede ser a veces que se pueda pedir una resonancia o un PET. ¿Y para qué nos sirve o para qué orienta al médico, al oncólogo o al cirujano? Nosotros, en diagnóstico por imágenes, o la herramienta que aporta el diagnóstico por imágenes, es la evaluación de la lesión, que nosotros vemos, bueno, qué tamaño tiene, por ejemplo, si tenemos una lesión en el pulmón, qué tamaño tiene, si compromete la pleura, si compromete el lado contralateral del pulmón. Entonces, en este caso, bueno, se indica, por ejemplo, la tomografía, que es el estándar para evaluar el pulmón, por ejemplo, o si el paciente viene con una lesión de recto o de cervix, lo indicado sería la resonancia para evaluar si este tumor o la lesión compromete, por ejemplo, la vejiga, parte del piso de la pelvis. Entonces, esta herramienta permite ver el tamaño de la lesión y si hay compromiso hacia otros órganos. Pero también lo que nosotros tenemos que evaluar es si hay compromiso más allá. Y entonces evaluamos, por ejemplo, mediante el estudio de PET-CT, que es un estudio metabólico, o sea, se le inyecta al paciente es como un contraste, pero en realidad es un material radioactivo que se le inyecta, y esto nos permite evaluar mucho mejor, o es una herramienta que nos sirve para evaluar mucho mejor los ganglios a distancia o los regionales. Entonces, otra patita que tenemos que tener en cuenta también es si hay lo que se conoce como las metástasis, o sea, si hay compromiso más allá, que puede ser las estructuras óseas o el cerebro. También esto es una herramienta del PET, o también se puede pedir resonancia. Es decir, el paciente puede tener una batería de estudios o una serie de estudios, pero no significa que un estudio sea mejor que el otro. O sea, cada método estudia mejor o más sensible. Por ejemplo, la tomografía es muy sensible para el pulmón, de hecho es el estándar para evaluar el pulmón, es muy buena también para evaluar el hueso.
La resonancia es muy buena para evaluar lo que nosotros decimos partes blandas, que serían los órganos blandos, para evaluar el hígado, para evaluar el cerebro. Y el PET-CT lo que nos sirve es para ver si nosotros decimos actividad, bueno, es para evaluar si está activa la célula, la lesión en alguna otra parte del cuerpo. Todos estos estudios están estandarizados. ¿Y qué le permite al oncólogo? El paciente llega con una biopsia, que es el resultado de la punción o de un PAP, por ejemplo. Y bueno, esto le llega, con un nombre y apellido. Bueno, usted tiene tumor tanto. Bueno, y ahora el diagnóstico por imágenes es aportarle un nivel o estadio. Ese nivel o estadio va del 1 al 4, que puede ser una lesión local, que es lo que conocemos como estadio 1, o el estadio 4, que es más avanzado, que hay lesiones más allá. Y esto que le permite es determinar, este primer paciente que está en estadio 1, tiene más chances de realizarse una cirugía, o previo a la cirugía es bueno que haga una terapia de neoadjuvancia, que es un tratamiento para reducir la lesión y después se hace una cirugía, o este tratamiento tiene lesiones en otras partes, hay que hacer quimio, o este paciente ya tiene muchas lesiones, mucha carga de tumor, entonces va a un tratamiento, además de la quimio, a un tratamiento de sostén o paliativo. Doctora, le consulto, para pasar en limpio al oyente. Sí. Usted tiene muchos términos médicos y el paciente se va al doctor, a su doctor de cabecera, le manda a hacer una biopsia, detecta que tiene cáncer, por ejemplo, en el pulmón. Entonces, este sistema lo que ve es el grado del tamaño del tumor, para decirlo así. Si es grado 1, es pequeño, se puede hacer una cirugía. Por ahí se puede, lo que se conoce en la jerga popular, encapsular primero, claro. O si es estadio 4, es porque se desparramó en el cuerpo. Exactamente. En el cuerpo. Y se utiliza, depende si el tumor está en un órgano blando, puede ser en el hueso también, ¿no? En el cerebro, en diferentes partes del cuerpo. El aparato tecnológico, llámese tomógrafo, o PET o resonancia. ¿Es así? Exactamente, sí. Entonces, con esta visión inicial, el médico, el oncólogo, ya puede tener criterio, digamos, de decir, ¿qué abordaje voy a tener con este paciente? Y, el diagnóstico por imágenes es una herramienta más, dentro de lo que es la consulta clínica oncológica, además de esto, seguramente, le va a pedir un análisis de laboratorio, con marcadores, con inmunohistoquímica. Hoy en día lo que es la oncología tiene terapias muy dirigidas. Entonces, es primordial, como les decía, además de la biopsia o de tener el nombre y apellido de la lesión, también es importante saber esto, saber si está diseminado, como decís, si está ramificado, como también dice la jerga popular, porque la idea es brindarle al paciente, esto que decimos el riesgo-beneficio, de decir, esto le va a ayudar, o hacer la cirugía en un momento determinado, de no sumarle comorbilidad, lo que decimos, no sumarle más riesgo, porque además, de recibir una quimio también puede recibir rayos. Entonces, la idea es hacer una evaluación en conjunto, justamente con todas estas herramientas de imágenes y también en conjunto con el cirujano. Nosotros hacemos la resonancia, por ejemplo, de pelvis de alta resolución, que previo al ingreso del cirujano, ya ve, la lesión está muy pegado al recto o está muy pegado a la vejiga, todas esas pequeñas pautas es lo que también orienta en conjunto al abordaje del paciente, justamente para elegir la mejor opción
de tratamiento y no como previamente se decía, bueno, el paciente tiene un tumor, listo, quimio. No, hoy podemos podemos orientar tanto con el avance del área biológica para determinar la inmunohistoquímica o ciertos marcadores, como también orientar al cirujano y tratar de que, o sea, ya de por sí el paciente oncológico carga con su patología, o sea, sumarle más, o sea, una cirugía más cruenta o lo que sea. O sea, la idea es también reducir eso y darle más posibilidad al oncólogo a no quemar las cartas, por decir así, y tener bien predeterminado. Una vez de que se hacen estos estudios, bueno, y que el médico ya pautó, bueno, usted va a hacerse una cirugía, usted va a hacer rayos, usted, bueno, va a hacer quimio, siguen los estudios de control. Y estos estudios de control también están pautados. Es decir, si el paciente se operó, si el paciente hizo rayos, va a tener cambios en su cuerpo. Entonces lo ideal también es controlar cada 3 meses o cada 6 meses para que estos cambios de la inflamación de la cirugía o de los rayos o de la quimio no nos den imágenes falsas o no nos solapen lesiones. Entonces eso también está recomendado en las guías también, o lo que se recomienda a los pacientes, por ejemplo, cuando solicitan un turno para PET, por ejemplo, es decir, bueno, si usted obviamente previamente pautado con su médico de cabecera, es decir, bueno, lo ideal es esperar un tiempo prudencial para que los cambios de la cirugía o los cambios del tratamiento que son recientes no afecten, porque se vuelve a realizar una nueva estadificación. Es decir, una vez que el paciente inició su tratamiento y ingresa a los controles, lo que nosotros vemos sus estudios anteriores y los comparamos y vemos, bueno, este paciente tuvo respuesta, tuvo una respuesta parcial, no tuvo respuesta o tiene nuevas lesiones, y ahí es donde evaluamos lo que es la progresión, y ahí comienza nuevamente todo el circuito para el oncólogo para ver cómo prosigue el abordaje del paciente. Es importante que el paciente, una vez que tiene su estudio, que lo evalúe en conjunto con su médico, que no interprete por sí solo, bueno, por ejemplo, me hice un PET y nosotros usamos colorcito para el PET, y bueno, decir, bueno, la imagen es un manchón grande, y decir, bueno, interpreta, y tengo esto, un tumor, y ya hoy que está muy en boga lo que es el ChatGPT, bueno, voy a buscar, qué sé yo, no. O sea, consultarlo con el oncólogo, porque puede ser o es una inflamación. Entonces nosotros ya dentro del algoritmo, bueno, el paso a seguir del oncólogo es, bueno, le voy a hacer laboratorio, marcadores, porque muchas veces lo que nosotros decimos falsos positivos es justamente, bueno, el paciente está cursando con una neumonía, con una inflamación, con lo que sea. Entonces se vale de otras herramientas para evaluar si este paciente tiene una enfermedad activa o no, o sea, dentro de lo que es el control. No, doctora, le consulto. Este tratamiento que usted está hablando, esta aplicación, me dijo que está estandarizada. ¿Tiene esa fidelidad a las imágenes? Porque por lo que estoy escuchando a veces puede dar un falso positivo. Entonces, sí, hay como formas de contrastar esta información. Sí. O sea, lo que es, y bueno, esto que decís de lo que capta, generalmente, bueno, los equipos están reglamentados, por decirle, dentro de lo que es, por ejemplo, el PET, las normas de ARN, que justamente para el área de PET hay físicos que vienen una vez al mes y hacen estas pruebas que se dicen de calibración, en donde tienen un dispositivo que simula el cuerpo y hacen esas mediciones. Esas son las calibraciones de equipo. Entonces, lo que hacen es verificar que las mediciones que nosotros hacemos son las aproximadas o son las correctas o tienen el menor rango de error. Entonces, todas esas pruebas se hacen mensualmente.
Pero acá también tiene que ver mucho con la clínica del paciente, que es la que está cursando. O sea, toda la información que el paciente nos pueda brindar siempre es, por eso hablaba del ChatGPT, es contextualizar, porque cada paciente es individual, cada lesión o cada respuesta. Entonces también es importante la anamnesis, o sea, la inspección del paciente, la consulta, el interrogatorio, ver si está con algún tratamiento, ver si tuvo una infección, ver si se internó previamente. O sea, todo eso suma, porque no es solamente meterle al equipo, hacerle el barridito, como dicen, y apretar un botón y sale, ¿no? O sea, claro, es también interpretación clínica. Sí, licenciada, le consulto. Sí. Cuando venían en ediciones anteriores, por ejemplo, nos decían que una persona que tiene un tratamiento oncológico tiene que estar sana, porque no tiene que tener le hacen un control médico, digamos, para hacerse los estudios estos por imágenes, ¿tiene que hacer una preparación el paciente? Sí, exactamente. Muy buenos días. Soy Lorena Blanchard, licenciada en diagnóstico por imágenes. Trabajo con la doctora Paula y bueno, nosotros cuando recibimos al paciente previo a que al paciente se le asigne el turno, es muy importante lo que vos decís, la preparación del paciente. ¿En qué influye? Influye en que un paciente bien preparado es un paciente que la calidad de la imagen va a ser distinta, siguiendo con lo que la doctora decía. Eso también influye en que no se pueda quizás valorar alguna estructura porque se solapa. Vamos a dar un ejemplo, pacientes que no hacen el ayuno correspondiente, pacientes que tienen materia fecal en el colon, en el recto, entonces son quizás estructuras que se quieren visualizar, pero no se visualizan correctamente o se solapan, producto de que hay una mala preparación, ¿sí? Otra de las cosas importantes es el ayuno cuando nosotros utilizamos medio de contraste. El medio de contraste es un elemento, digamos, que generalmente se pide en los estudios para el realce vascular, para tener una mejor caracterización de ciertas patologías. Hay patologías que, por ejemplo, en un estadio, cuando se inyecta contraste, no se las visualiza correctamente. En cambio, cuando le inyectas contraste en los diferentes tiempos, la imagen se realza. Eso le permite al médico poder diferenciar si es una lesión u otra. Por ejemplo, un hemangioma en hígado, por ejemplo. Entonces son elementos muy necesarios para dar el mejor diagnóstico. Y no solamente para dar el mejor diagnóstico, sino para tener un mejor tratamiento para ese paciente, ¿no? Para que no haya una información errónea. Esta preparación es fundamental dependiendo qué tipo de modalidad nosotros hagamos. Como lo decía la doctora hace un rato, cuando hablamos de la estadificación, el diagnóstico por imágenes viene de la mano porque es una de las herramientas fundamentales que tiene como para poder aportar esta información, ¿sí? Entonces, uno de los estudios, o sea, mejor dicho, los estudios que nosotros realizamos en el centro oncológico son tomografía computada, resonancia nuclear magnética, tomografía por emisión de positrón, en este caso tenemos un equipo híbrido. Entonces, cada una de estas modalidades requiere una preparación distinta, ¿sí? Por ejemplo, muy importante en el PET, para justamente siguiendo con lo que la doctora decía, estos falsos positivos, nosotros lo que se le inyecta al paciente es un elemento radioactivo. Este elemento radioactivo se llama, perdón por la terminología, ¿no? FDG, flúor desoxiglucosa, que es un elemento análogo de la glucosa, es decir, que el cuerpo cree que es glucosa. Todas las células de nuestro cuerpo consumen glucosa. Entonces, si el paciente comió, no está en ayunas, o sea, lo que ingiere el paciente se convierte en glucosa para la propia energía celular normal, digamos. Entonces, el paciente tiene que tener una preparación importante, un ayuno más o menos de 6 a 8 horas, justamente para que la glucosa normal no compita con este FDG, sino que va a suceder, no vamos a tener en este caso un estudio fiable producto de que hay una competencia. Por eso que es tan importante también los controles a los pacientes que tienen diabetes. Un paciente que tiene diabetes, por lo general, tiene una glucemia más alta. Entonces, estos pacientes tienen que estar controlados, se tiene que verificar su medicación, se tiene que saber también qué medicación consume, porque eso también aporta información en la imagen. Uno va a ver una imagen distinta, por ejemplo, un paciente que toma metformina, que es un fármaco que toman los pacientes diabéticos.
Entonces, toda esta información, consultarle al paciente, como lo decía la doctora, la anamnesis, el consultarle, el darle la preparación adecuada, favorece, contribuye, y no solamente que tenemos una imagen de calidad, que eso obviamente sería lo óptimo, sino que también tenemos un diagnóstico preciso, ¿sí? Y por ende un tratamiento oportuno, y por ende eso hace como un eslabón, diríamos, que va llevando a la excelencia en el diagnóstico. La semana pasada, nos hablaban del semáforo de seguridad en cuanto a los tratamientos que son personalizados a cada individuo. En cuanto a esta exposición a esta tecnología, ¿tiene algún riesgo para el paciente? El tema es lo siguiente: cada estudio, como lo decíamos hoy, tiene sus ventajas y sus desventajas, aportan ciertas cosas que otros no, es decir, son estudios complementarios. La tomografía, por ejemplo, es un estudio, es un tipo de una modalidad que utiliza radiaciones ionizantes. Si bien nos aporta determinada información, como lo decía la doctora hace un rato, no hay método más idóneo para, por ejemplo, un screening de pulmón que sea la tomografía. Muchas veces uno puede decir, bueno, ¿y por qué no nos hacemos una resonancia? Que la resonancia no emite radiación ionizante y esto no genera ningún tipo de, no sé, ruptura de enlaces químicos, nada. Bueno, pero el tema es que la resonancia, si bien es muy buena, pero a nivel pulmonar no aporta la misma información que aporta una tomografía. Entonces lo que tenemos que tener en claro, y es muy importante también que por ahí el paciente sepa, porque muchas veces te dicen, ¿por qué no me hacen entonces de un principio tal estudio? ¿Sí? Entonces, porque cada una de estas modalidades aporta algo en particular y se vienen a complementar unos con otros, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la tomografía, es un estudio rápido, ¿sí? ¿En qué nos facilita, por ejemplo, esto? En pacientes descompensados, en pacientes que quizás no toleran el decúbito, en pacientes que no pueden estar acostados. Entonces la tomografía nos aporta muchísima información, nos aporta información obviamente de estructuras blandas, información ósea, porque a su vez el equipo te permite, hablando diríamos por ahí de una manera más sencilla, tiene filtros, ¿sí? Yo como ahora por ejemplo estoy así, pero si me saco con un filtro salgo distinta, entonces tiene distintos filtros que ayudan a puntualizar lo que uno quiere ver. ¿Sí? Entonces, eso favorece, diríamos, a la mejor caracterización de las imágenes. ¿Qué pasa con la resonancia? La resonancia es una modalidad que, si lo utiliza mucho en estadificación, es una modalidad que tiene una mayor definición de partes blandas. La resonancia lo que tiene es que no emite radiación ionizante, o sea que uno se puede hacer una resonancia de manera un poco más pronta, diríamos. No hay que tener como ese cuidado de decir, bueno, ¿cuándo me puedo hacer la otra tomografía? Porque acá no se emite radiaciones ionizantes. Esa es la gran ventaja. El tema que muchas veces la resonancia no está tan disponible en todos los lugares como quizás la tomografía u otros estudios. Nosotros en resonancias, por ejemplo, hacemos estudios muy específicos, y acá hago un apartado, diríamos, muchos de los estudios que nosotros hacemos, que se llaman, para este tipo de estadificaciones, estudios de alta resolución, ¿sí? Estos estudios de alta resolución tienen una modalidad de hacerse un poco distinta desde lo técnico, en donde, por ejemplo, una pelvis de alta resolución para un cáncer de cervix, por ejemplo, conlleva no solamente la preparación que decíamos anteriormente, no sé, la colocación de una iosina, que es un antiespasmódico, disminuye el peristaltismo intestinal, diríamos que nosotros no le podemos decir al paciente no mueva el intestino, o sea, no te muevas vos, pero el intestino no le podemos hacer nada. Entonces podemos colocar fármacos que nos ayuden a esta disminución del movimiento. Y vos me preguntarás, ¿por qué? Bueno, esto ayuda, diríamos, nuestro gran enemigo en el diagnóstico por imágenes es el movimiento. Entonces, una imagen no movida es una imagen con mayor claridad. Entonces, toda esta preparación y demás hace que estos estudios de alta resolución, que te venía a decir, que son estudios especiales que nosotros hacemos en estas estadificaciones, son estudios que tienen una programación técnica un poco más detallada, un poco más laboriosa, lo vendríamos a decir. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Pregunta de examen, dijo, ¿qué diferencia hay entre una pelvis de alta resolución y una pelvis general? Bueno, una pelvis de alta resolución es una pelvis que tiene corte fino. Cuando hablamos de alta resolución no solamente estamos hablando de corte fino, sino estamos hablando de corte fino, sí, 3 milímetros,
con un FOB, o sea, es decir, con un cuadradito puntual específico donde vamos a evaluar, angulado al órgano que vas a evaluar. Vamos a suponer un paciente con cáncer de cervix, lo vas a angular a la cervix, ¿sí? Y en este caso no solamente eso, sino lo angulás a la cervix o lo angulás a la lesión. ¿En qué difiere con una pelvis general? Que la pelvis general son cortes más gruesos, de 4 a 5 milímetros, son cortes estrictos, o sea, no va angulado a ninguna lesión y demás, entonces tiene una forma de realizarlo diferente. De igual manera, como lo decía la doctora hace un rato, el tema de la estadificación, o sea, el estadio de la enfermedad, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos una pelvis de alta resolución, también hacemos 1 o 2 secuencias, se llama, es decir, vamos a llamarlo imágenes, 1 o 2 imágenes de pelvis general, justamente para evaluar si no hay compromiso ganglionar, ¿sí? Porque nosotros cuando nos hacemos pelvis de alta resolución, ¿qué hacemos? Nos enfocamos, nos focalizamos en un área puntual. Exacto. Pero ¿qué pasa si hay algo más allá? No lo vamos a ver. Entonces la forma que tenemos de verlo por protocolo, diríamos, que es hacer 1 o 2 imágenes, diríamos, de pelvis general, que eso nos proporciona, en este caso a la doctora, poder evaluar si existe algún compromiso ganglionar. Y hombre, preguntará, bueno, ¿y qué diferencia hay con esto? Ahí cambia el estadio de la enfermedad. Para volver un poquito al tema del riesgo que decías, estos estudios son estudios de diagnóstico, o sea, hoy en día los equipos son equipos nuevos, o sea, no se toman las mismas conductas que antes, o sea, la radiación o los detectores o la parte técnica de los equipos está también pensada para brindar menos radiación a los pacientes. Y acá traigo también a colación que bueno, que también hay estudios de diagnósticos de prevención, que acá también las imágenes juegan un papel importante, que bueno, en otra charla van a hablar sobre mamografía, que esto ya no es solo para pacientes oncológicos, sino para la población general o sana, que la herramienta, por ejemplo, es la mamografía, o ahora vamos a tratar de empezar a hacer prevención en cáncer de pulmón mediante tomografía. Entonces, hoy en día los equipos están seteados para brindar menos dosis de radiación al paciente. No es lo mismo una tecnología de hace 20 años que en la actualidad. Por otro lado, también lo que por ahí despierta un poco al paciente de dudas y demás con respecto a los estudios de PET o de medicina nuclear, que también estos estudios son estudios de diagnóstico. La dosis que se inyecta es muy baja, distinto a los estudios de medicina nuclear de tratamiento, que en estos casos se le inyecta un material radioactivo al paciente y el paciente se tiene que aislar 15 días, no puede tener contacto con nadie, es como una suerte de COVID que antes, por ejemplo, para los estudios de tiroides. Pero estos casos no son estudios de diagnóstico, la radiación es muy baja, la energía que se utiliza es muy baja y justamente también están estandarizados en qué momento realizarse. También, o sea, dentro de lo que es la radiología y de la medicina en general es evaluar el riesgo-beneficio para el paciente, o sea, y también es función del médico es causarle el menos daño posible al paciente. Hoy podemos contar con esto, con equipos nuevos, equipos que tienen exposición al paciente en menos tiempo dentro de la camilla y de hecho se puede realizar en 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, o sea, y también es importante la exposición no solo del paciente, sino también de las personas que trabajan allí, digamos, que son los licenciados, o sea, que están en contacto con estos equipos. Hoy contamos con esa tecnología y que podemos decir que lo que es riesgo es menor que en muchos años anteriores. Todo paciente que ingresa al centro oncológico tiene que hacerse esa... justamente como comentábamos al principio, está estandarizado. O sea, si al oncólogo le despierta una duda o si quieres, bueno, esta imagen está muy rara, no sé si es porque hizo los rayos y reaccionó de esta forma, quiero ver si está activo o no está activo. Para esto nos sirve este estudio, para diferenciar, porque lo que nos brinda la tomografía o la resonancia es como decir la formita, pero para ver si está activo o no,
podemos usar este método que es el PET. Pero también por eso, con indicaciones, porque justamente, o sea, la idea es no resultar, o sea, tratar de hacer el menos daño posible, también con las imágenes, o sea, y esto, o sea, es un recaudo en general para todos, o sea, antes yo trabajaba en un sanatorio en Buenos Aires y por un dolor de cabeza tonto ya tomografía. Y no es así, o sea, también hay otras herramientas, hay otras cosas, o sea, no, o sea, o como dicen, yo me hago un barrido, total, no, o sea, también estás expuesta a rayos. Pero hoy eso está controlado. No sé si vieron la película Chernobyl, que bueno, se quemaban todo por la radiación y demás. Sí. O sea, hoy existen normas, esas normas se cumplen, se tienen que cumplir. Nosotros tenemos inspecciones anuales. De hecho, también los técnicos también tienen un dispositivo que es lo que mide esas posiciones. O sea, el trabajador también está controlado, por decir así, hoy respecto a años anteriores. Se nos fue el tiempo, se nos pasó volando. La invitación, tal vez para el próximo miércoles, si pueden organizarse y seguir hablando de este tema. Bueno, el próximo miércoles la idea nuestra es también presentar esto que hablábamos de la parte preventiva con mamografía, así que vamos a ampliar eso. Bueno, agradecerle y el tiempo en la radio es tirano, así que el próximo miércoles, Transformando Realidades, el espacio del Centro Oncológico Ana Roca de Bonatti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días.